Buenos días, estimados y queridos hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo y amigos que siguen este canal, La Palabra Revelada. Estamos acá en un nuevo video programa y sabemos que con todo el contexto mundial que estamos viviendo, desde marzo del 2020, las señales proféticas se han comenzado a acelerar. Sabemos, muchos, aquellos que puedan entender las señales de los tiempos proféticos que estamos viviendo, que el Señor está a las puertas, el Señor está a punto, y cuando digo a punto lo digo en el sentido más literal de la frase a punto, de arrebatar a aquellos que lo estamos esperando y que amamos su venida. El arrebatamiento está a las puertas, pero tenemos que saber, y yo de esto quiero volver a tratar en este video programa de hoy, tenemos que saber que muchos aún no han recibido, no han creído en el mensaje del Evangelio de salvación de Jesucristo, y visto y considerando la premura de que el Señor está ya a las puertas para arrebatar a todos aquellos que lo estamos esperando y que amamos su venida, para luego sí, una vez arrebatada la iglesia remanente en todo el mundo, comience el terrible periodo de 7 años, dividido en 2 etapas de 3 años y medio cada una, en donde comenzará la tribulación y la gran tribulación, periodo ya que está sobre la humanidad por venir, que el mismo Señor y Rey Jesucristo dijo que sería un tiempo de angustia de tal que no volvería a repetirse nunca más en la historia de la humanidad, por lo terrible que será aquel periodo. Justamente ayer había leído una noticia en el portal de Infobae, en donde el Fondo Monetario Internacional ya está comenzando a encender luces amarillas con respecto a que se aproxima a la humanidad una hambruna terrible en todo el mundo, producto de toda esta, pandemia producida. Y esto nos recuerda, si ya el mismo organismo, el Fondo Monetario Internacional, está anunciando que se acerca a un periodo de hambruna a causa de la estrepitosa suba que van a tener los alimentos en próximos meses y años, esto nos está anunciando ya que el jinete negro del capítulo 6, versículos 5 y 6 del libro del Apocalipsis, viene cabalgando a toda velocidad. Pero para que los jinetes del Apocalipsis puedan cabalgar, primero tiene que ser arrebatada la iglesia. En todo caso, lo que esta noticia nos da a entender es que así como el jinete negro, que es el tercer jinete de los 4 del Apocalipsis de capítulo 6, esto nos dice entonces que también el arrebatamiento está a las puertas. Muy bien, comencemos entonces para todos aquellos que aún no han venido a Cristo, necesitan venir a Cristo en arrepentimiento. Y este arrepentimiento, vamos a verlo una vez más aquí, y también muchos que quizás dentro de las congregaciones cristianas no han entendido el tema de lo que significa el arrepentimiento. La voz de Dios hoy en Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es qué es el pecado. El pecado es una infracción a la ley moral de Dios. Y esto lo especifica bien en 1 de Juan 3, versículo 4, el mismo apóstol Juan. Él dice que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que comete pecado, practica el pecado, porque el pecado es una infracción de la ley moral de Dios. El ser humano está impedido en sus propias fuerzas para cumplir la ley moral de Dios.
y como está impedido a causa de su naturaleza de pecado de cumplir la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, la ley nos muestra entonces que que el mundo, la humanidad, necesita un Salvador y que este Salvador es Jesucristo. Más allá de lo que el ser humano pueda pensar acerca de él mismo, y más allá de que el ser humano no quiera aceptar esta verdad de Dios, y muchas personas se justifican diciéndose a sí mismas, bueno, yo no soy tan malo, y comienza el ser humano, en afán de no reconocerse en su naturaleza moralmente pecador, comienza a hacerse comparaciones con otros seres humanos. Bueno, sí, yo no soy perfecto, dice, pero tampoco soy tan malo. Al menos yo no robo. Yo no robo. Yo no soy no soy tratante de blancas. Bueno, pero esas comparaciones entre seres humanos no sirven para todos aquellos que hacen esto, para tratar de no reconocer que su naturaleza es una naturaleza de pecado, no porque lo diga yo, sino porque Dios lo dice y lo revela en su palabra. Y el ser humano tiene que percibirse así. Este es el arrepentimiento al cual Dios llama al hombre, a que se reconozca que por naturaleza es pecador. Dios no se está fijando en el fruto del árbol, sino en la raíz, en la esencia del árbol. Dios no se fija en el fruto del hombre, sino en la esencia, en la raíz del hombre, en la naturaleza, y Dios dice que esa naturaleza es pecadora, y por tanto el fruto va a ser pecado. A ese clase de arrepentimiento está llamando Dios. La palabra arrepentimiento en el texto original griego es la palabra metanoia, y la palabra metanoia significa un cambio acá en la mente acerca de cómo el hombre se percibe a sí mismo delante de Dios, no delante de otros seres humanos. Por eso dije que no sirve esa estúpida comparación que empiezan a hacer los hombres cuando dicen, bueno, sí, yo no soy tan malo, al menos no soy como fulanito ni soy como menganito. No sirve delante de Dios esa comparación. No, Dios dice que no hay ni siquiera un solo justo. Por lo tanto, este arrepentimiento que Dios demanda, esta metanoia que Dios demanda, es que el hombre debe dejar de percibirse a los ojos de Dios, no de otros hombres, bueno en sí mismo, no tan malo, bueno, yo no soy... No, tiene que comenzar a reconocer lo que Dios dice en su palabra, que es pecador y que en sus propias fuerzas no puede cumplir la ley moral de Dios. Nadie puede cumplirla. Santiago, el apóstol Santiago, en su epístola, dice que si aún hubiese un hombre que de los 10 mandamientos basados en la ley moral de Dios, en realidad los 10 mandamientos es un resumen de la ley moral de Dios, que si hubiese un solo ser humano que diga que él de los 10 mandamientos morales de Dios cumplió 9, pero es infractor de uno, ya se hace culpable de toda la ley a los ojos de Dios. Repito, a los ojos de Dios. El hombre debe arrepentirse delante de Dios, no delante de otros hombres. Con esto claro, pasemos entonces a decir que el hecho entonces de que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza es lo que lo incapacita para en sus propias fuerzas poder cumplir la ley moral resumida en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos no fue dada al hombre para que éste la cumpla en sus propias fuerzas, porque no la va a poder cumplir. Nadie puede cumplir la ley moral de Dios a causa de su naturaleza de pecado, ningún hombre ni ninguna mujer, sino que la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos fue dada al hombre para que el hombre vea y reconozca delante de Dios cuál es su condición, que es pecador y que necesita un Salvador.
Dios ha proveído este Salvador y es su Hijo Jesucristo. Muy bien. Es decir, los 10 mandamientos, repito, son un espejo en donde el ser humano debe verse y reconocerse como totalmente inútil en sus propias fuerzas para poder cumplir los 10 mandamientos basados en la ley moral de Dios. En Romanos 3:23 tenemos que el apóstol Pablo, escribiéndole a otros creyentes, Pablo no le escribía a la gente incrédula, sino a otros creyentes. Pablo el apóstol escribe, ya que por las obras de la ley, o sea, esto es la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por la ley es el conocimiento del pecado, que era lo que les decía recién. Acá el mismo apóstol Pablo lo dice. La ley moral de Dios fue dada al hombre para que el hombre sepa acerca de cuál es su condición y por qué necesita arrepentirse y reconocerse totalmente inútil para en sus propias fuerzas poder cumplir la ley moral de Dios. Ningún hombre será justificado delante de Dios por haber cumplido la ley, porque por su naturaleza de pecado ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. El hombre necesita un Salvador y este Salvador es Jesucristo. Escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También está escrito que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, acá se nos demanda creer que Jesucristo vivió esa vida perfecta y cumplió la ley moral de Dios a causa de haber vivido sin pecado. Y una vez que uno cree, por medio de la fe se apropia y cree que Jesús es tu sustituto, mi sustituto, porque Él vivió, fue el único ser humano en toda la historia humana que vivió la vida perfecta moralmente hablando y por eso cumplió la ley moral de Dios. Una vez que tú crees por medio de la fe esto, esa vida perfecta vivida por Jesucristo te es imputada a ti y a mí el día que creímos y ya no estamos bajo condenación delante de Dios, sino que hemos sido salvos, justificados y por medio de la sangre que el Mesías derramó en la cruz del Calvario, tus pecados te son limpiados, todos tus pecados, no algunos, todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, todos tus pecados, cuando tú crees por medio de la fe en que Cristo vivió la vida moral perfecta delante de Dios, que tú ni yo jamás podremos vivir, se te es imputada la justicia de la vida de Cristo, de la vida perfecta, moral de Cristo delante de Dios, y tú eres salvo. No por obras, dice Pablo. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dicen en Efesios 2:20. Perdón, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. El Señor Jesucristo dijo también, de cierto os digo, que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí y oye mi palabra, tiene vida eterna. Acá está, el que oye y el que cree, es oír y creer, es oír y creer, es oír y creer, no hacer. Obviamente que si tú crees realmente en tu corazón y en tu mente que Jesucristo es tu Salvador, y tú crees que Él vivió la vida moral perfecta que tú jamás podrás vivir delante de Dios, obviamente que esa misma fe te va a llevar a hacer obras. Porque nosotros somos salvos para obras y no por obras. Esto es lo que tú tienes que entender si aún no has recibido a Cristo. Y si eres creyente y no has entendido todavía bien el tema del arrepentimiento, bueno,
este video también te va a venir bien para que tú entiendas bien cuál es la clase de arrepentimiento que Dios demanda para que uno pueda ser salvo, y cuando suene la trompeta poder irse con el Señor, el bendito, en el arrebatamiento. Muy bien. La demanda de arrepentimiento, entonces, por parte de Dios al ser humano, es que el hombre debe entender que no puede cumplir la ley moral resumida en los 10 mandamientos en sus propias fuerzas. No puede, jamás podrá, jamás podrá. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: y así como por un hombre entró el pecado en el mundo, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pues todos pecaron, no dice alguno, todos pecaron. Arrepentimiento entonces es una demanda que hace Dios a toda la humanidad, para que ésta se reconozca delante de Dios, no de otros hombres, un ser pecador y caído moralmente. Esto es lo que se debe entender. Esto es lo que se debe entender cuando se habla de arrepentimiento. El hombre debe considerarse delante de Dios un hombre que en sus propias fuerzas nunca jamás podrá cumplir la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Así que tú necesitas venir hoy a Cristo. Ven a Cristo porque el Señor está a las puertas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es hoy el llamado. Y ya está siendo el último llamado, porque pronto la trompeta sonará y los que amamos la venida del Señor y le estamos esperando, seremos arrebatados hacia las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Amigo, que aún no has venido a Cristo, ven hoy en arrepentimiento a Cristo. Reconócete como un ser moralmente caído que necesitas salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y amigo y hermano que estás dentro de las iglesias, si aún no has entendido lo que es el arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete tal como Dios demanda ese arrepentimiento. Así que hoy lo vamos a dejar acá. Nos estaremos viendo en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Hasta pronto y que tengas una excelente semana. Bendiciones.